Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es hombres bestias. Como dice el título, hoy veremos historias sobre chicos que son bestias o mitad bestias, mitad humanos, ya sea por tribus, razas u otras razones. Y abarcaremos todos los animales como lobos, gatos, zorros y muchísimos más. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Bakemono no Hanayome. Hinata pertenece a la tribu de los zorros y se ha convertido en la esposa de Kyoya, el hijo del líder de los lobos. Sus tribus son enemigas, pero decidieron realizar este matrimonio para así traer la paz. Aunque en realidad los zorros tienen sus propios planes para este acuerdo, y Hinata no es quien dice ser. Todo parece ir bien hasta que llega la noche de bodas y el caos se desata. Hinata sin pensarlo ataca a Kyoya, sabiendo que si acaba con él gana y si fracasa también, ya que no tiene motivos para vivir ni lugar al cual ir. Sin embargo, Kyoya no dejará escapar tan fácil a su esposa. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Akihisa Teo. Sus categorías son voice love, sobrenatural y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga me gustó mucho, porque tiene bastante profundidad en su historia. En mi opinión, sus personajes están bien desarrollados para tener tan pocos capítulos, y el romance que tiene es hermoso. Aunque sí no empezó de la mejor manera, ya que el comienzo es algo cuestionable, pero aún así fue mejorando en el camino, y al final son una muy bella pareja. Además, los extras me encantaron. El siguiente es Musebinaki Junhou. Yuki es un camarero que está enamorado de Godai, un cliente habitual de su bar que se dedica a cazar hombres bestias. Godai es un hombre engreído, aprovechado y mujeriego, pero aún así es muy amable. Yuki trata de mantener su distancia porque tiene un secreto que no puede compartir con él por nada del mundo, y es que también es un hombre bestia, igual a los que Godai suele cazar. Atemorizado por este pensamiento, Yuki hace lo posible por no ser descubierto y probablemente odiado por este. Sin embargo, cuando Godai es expulsado de su apartamento, de inmediato decide que vivirá con Yuki, poniendo a este pobre chico en un gran aprieto. ¿Podrá Yuki seguir ocultando esta parte de él? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Yo Matsumoto. Sus categorías son voice love, romance, fantasía y sobrenatural, y sí tiene contenido erótico. Este manga es entretenido, tiene momentos para reír, sentir ternura, tristeza y también momentos lujuriosos. Tiene de todo en realidad. Los personajes son adorables, Godai es carismático y chistoso, mientras que Yuki te provoca querer protegerlo y verlo feliz. Es una lectura agradable y se lee rápido. El siguiente es Mashikitsune Agito no Ko. Kiyo es un estudiante que recién fue admitido en la universidad y se estaba dirigiendo a su dormitorio de alquiler cuando se perdió en el camino. Esto porque estaba utilizando un mapa muy mal hecho. Mientras buscaba indicaciones, conoció a Osaki, el dueño de una enorme mansión que al saber que Kiyo tiene problemas financieros, lo invitó a vivir con él, a cambio de que éste hiciera los quehaceres del hogar. Kiyo acepta sin saber que Osaki sabe perfectamente quién es, ya que conoció a su abuelo y hacerle este favor es su manera de pagar una deuda que tenía con ese viejo amigo. Aunque este no es el único secreto que esconde Osaki, y Kiyo no tardará en darse cuenta de la naturaleza y los sentimientos que se mantienen ocultos. Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado, y su autor es Nomura. Sus categorías son voice love, romance y recuentos de la vida, y este es un manga shonenai, así que no tiene contenido erótico. Esta historia es muy linda, los personajes son adorables y es todo realmente tierno. No hay toxicidad ni drama innecesario y es algo muy ligero de leer. A mí me encantó y me enamoré de Osaki, es precioso. Si quieres leer un romance bonito, sin malos tratos ni agresividad, deberías leer este manga. El último es Pick Up Love. Este no es exactamente sobre personas bestias, sino que son animales, pero los dibujan de una manera más humana, y por eso los incluí en este video. Milky es un adorable perrito que fue abandonado por su dueña, quien lo dejó en una calle y le prometió que volvería, pero no lo hizo. Milky está asustado sin saber qué hacer hasta que aparece Leo, el jefe de los gatos, quien se ha encargado de rescatar a los gatos abandonados y crear un hogar en el que todos viven juntos y se ayudan mutuamente. Leo es un gato de buen corazón y decide ayudar a Milky, enseñándole a sobrevivir por su cuenta, aun cuando los gatos del refugio están en contra, ya que Milky es un perro.
A pesar de esto, Leo no está dispuesto a abandonar a nadie. Este es un manga, tiene 6 capítulos y está finalizado y su autor es Monji. Sus categorías son boys love, drama, romance y fantasía y sí tiene contenido erótico. Este es un manga tierno con un dibujo hermoso y colores animados. Los personajes son adorables y la historia es sencilla. Una trama simple pero bella y unas escenas bastante eróticas. Ambos protas formaron una relación muy linda y sana. Y si te gustan los vatos chichones, entonces deberías leerlo. Además, los personajes son preciosos. Estas son las historias de este video. Espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones, porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video, puedes darle me gusta y si te gusta este contenido, te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.